Este podcast es posible gracias a Inusual, una comunidad de líderes que no solo hablan de cambio, sino que lo practican. Porque liderar no es hablar de transformación, es atreverse a encarnarla. Soy Xavier Marcet y te doy la bienvenida a mi podcast. Bien, yo nací en Tarrasa, lo que entonces era una ciudad textil. Mi infancia tenía ese olor de los usos de hilo con los que jugaba mientras mi madre urdía y mi padre cambiaba los plegadores a deshoras, tarde por la noche, y preparaba las cajas de hilo para el día siguiente. Nunca escuché a mis padres decir que estaban desmotivados ni que tuvieran estrés. En mi casa nunca oí la palabra estrés. Simplemente estaban cansados. Y nosotros recibíamos esa ternura de los cansados, que si acaso más de agradecer. Mis padres, que trabajaban una barbaridad, curiosamente no veían el trabajo como una condena, más bien como una oportunidad. La recompensa era la prosperidad de los humildes. Sus esfuerzos son su legado, y nosotros no podemos olvidarlo cuando lo recibimos. Esta ciudad, que debía tener más o menos el 70% de gente que trabajaba en las fábricas textiles, se desvaneció de golpe. Lo que parecían catedrales fabriles imposibles de derribar, se precipitaron con una fragilidad impropia a finales de los 70. Es que no hay empresas imbatibles. La competitividad es un valor coyuntural, frágil, por eso hay que cuidar, alimentar esta competitividad cada día. Mi padre dejó de ser directivo de una de estas catedrales e intentó montar una empresa que no funcionó. Después montó una tienda humilde, pero que nos dio muchos años de comer. En un mundo que cambiaba, esta tienda era una metáfora familiar, un poco cruel, de la desaparición de un universo textil local que lo impregnaba todo. En una de estas transiciones, mi padre viajó a Galicia, de acuerdo con un SEAT 1440, y yo, adolescente, le acompañé. No sabía a quién iba a visitar. Al salir me reconoció la admiración por la persona a la que había ido a visitar, pero reconoció que su forma de trabajar no era la que él estaba acostumbrado. Con los años descubrí que mi padre visitó a Amancio Ortega en sus orígenes. Mi padre representaba el viejo textil y sus modos, y Amancio Ortega un nuevo textil con una cultura distinta, con otra mirada. Más adelante he tenido la oportunidad de conocer Inditex, quizás la empresa que más me ha impresionado. Y ahora me gustaría poderlo comentar con mi padre, reconocerle la intuición y entender juntos estas transiciones que uno a veces lee en los libros y otras veces las ve desde la mesa de casa de los padres. Y me gusta, estos días pensaba que había hablado con Jordi Triquell de Stradivarius. Me gusta que Stradivarius, esta empresa nacida en Sabadell, que después se integró en Inditex, ¿no? Me gusta porque es como la síntesis de dos mundos, ¿no? De dos momentos, del viejo textil de Sabadell, de Tarrasa, y de este nuevo textil que ha tenido capacidad de competir internacionalmente y ser referencia. Amancio Ortega me parece la persona que mejor encarna la capacidad de combinar la ambición con la humildad. Ha sido capaz de crear una máquina de crecer basada en reglas de una empresa que siempre puso a los clientes por encima de los procesos y de las burocracias. La nómina de esfuerzos y de riesgos que comporta una empresa de este tipo debe ser infinita. Y al mismo tiempo no se volvió loco, no se volvió un imbécil.
continúo pegado a sus raíces. Mi padre siempre decía que no hay que volverse un imbécil ni cuando subes ni cuando bajas. Pues eso. Sencillamente, en empresas como Inditex, lo difícil es saber mantener la mentalidad del fundador y a la vez mover la aguja en un mundo que cambia. No hay tantas figuras como Amancio Ortega, de esas que dejan una estela de inspiraciones y de anécdotas, de leyendas, que se engrandecen desde la naturalidad con la que se hacen y con la que se formulan las cosas. Sus aportaciones filantrópicas también son de otro nivel. Los grandes empresarios crecen con propuestas sencillas y potentes. Y siempre hay que estar al tanto, siempre hay que vigilar que nadie se preocupe por sofisticarlas demasiado. Inditex ha cumplido 50 años. Es el legado vivo de Amancio Ortega y alrededor suyo de toda una comunidad que ha hecho crecer Inditex. Amancio Ortega es un legado de otro nivel. Vamos a algunos más del mundo de la moda. Fue precisamente Óscar García Maceiras, el CEO de Inditex, quien me hizo girar la mirada a un hombre de quien desconocía más que una marca comercial que todos conocemos, que es Salvatore Ferragamo. Este hombre en pocos años pasó de aprendiz de zapatero en Nápoles a ser el zapatero de las estrellas de Hollywood, del primer Hollywood. Esto no sucede sin una mezcla de esfuerzo, de riesgo y seguramente con una tenacidad inconmensurable. Y quiso volver a Italia, creo que sobre el 1927, y se instaló en Florencia. Y a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto en pleno periodo de Mussolini, en pleno periodo fascista, compró uno de los palacios emblemáticos, un palacio del 200, el Palacio Spini e Ferroni, que todavía hoy es el símbolo de la marca. Es una trayectoria desde abajo, que supo combinar tradición e innovación. Por ejemplo, su capacidad de usar materiales pobres para superar las limitaciones de la economía autárquica de esta Italia de entreguerras, para poder continuar haciendo moda, pues la verdad es que son poco comunes, son muy innovadoras. Era capaz de usar, por ejemplo, el corcho cuando nunca se había usado, en los talones. En una carta ya mayor, 2 años antes de morir, en el año 59, 1959, les decía a sus hijos: el éxito no es tener, el éxito es dejar algo que perdure. Su legado es evidente y solamente hay que pasear por Florencia, por la calle Tornabuoni y ver todavía hoy el Palazzo Spini. Un gran legado. Venga, no nos movamos de Italia. Me ha parecido inspirador escuchar en uno de estos reels de Instagram a veces, y luego he buscado pues más información, a otra persona que empezó en el mundo de la moda, que empezó en el mundo del cashmere, y que es Brunello Cucinelli, y que tiene una filosofía de empresa realmente inspiradora. Realmente hay que ser... Esta persona ha hecho crecer una empresa que hoy ya no es cashmere, que son muchas cosas. Me sorprendió que convocara un gran congreso internacional, hay que ser una personalidad especial para ello, sobre el alma y la economía, y que allí trajera a grandes líderes, sobre todo de las grandes empresas tecnológicas, creo que entre ellos estaba Bezos, y que los hiciera trabajar a todos estos líderes para hablar de competitividad, de humanismo y de belleza. Los hiciera trabajar en formato analógico, en reuniones sin PC ni WhatsApp, sin PowerPoint. La verdad es que me hace pensar, ¿no? Y
y esa desnuda centralidad, digamos, de las personas, ¿no? Me recuerda, me retrotrae al Renacimiento que en mis orígenes estudié. Es también un hombre que convierte sus compromisos en grandes aportaciones, en un porcentaje de aportaciones a filantropía que no son menores, ¿no? Es otro legado de otro nivel también del mundo de la moda. Y para retornar a casa y pues en una situación especial, ¿no? Me parece justo reivindicar también el legado de Isaac Andic, ¿no? Un hombre con una capacidad emprendedora innata y bueno, la capacidad de crear una empresa como Mango, ¿no? Con un instinto comercial espectacular, ¿no? Y la capacidad de vertebrar un proyecto, pues también nacido con este ADN de crecer, ¿no? Tampoco se entendería Mango sin la forma de ser de Andic, ¿no? De su capacidad de centrarse en lo importante, de la habilidad para multiplicar a través de los demás, ¿no? Y después también del sentido de comprometerse pues, en proyectos culturales o proyectos filantrópicos como el de la Fundación Barraquer. Me acuerdo de que la primera vez que pisé la sede corporativa de Mango era muy extraño porque tenía la sensación no de entrar en una empresa, de entrar en una fábrica. Tenía la sensación de entrar en un museo con mayúsculas, con pinturas propias de un museo con mayúsculas, ¿no? El legado de Andic perdurará y todo esto sobrepasará esta muerte prematura y accidental, ¿no? Mango deberá aprender a crecer sin Andic, pero manteniéndose fiel una vez más a esta mentalidad del fundador, a esa alma, a ese modo de hacer transversal, a su capacidad de hacer sentir bien a los demás, ¿no? 4 legados del mundo de la moda que son inspiradores, que son de otro nivel. Estos 4 grandes empresarios, son gente que viene de abajo. Amancio Ortega, he escuchado, digamos, las anécdotas recuerdos sobre las penalidades económicas de su familia, muy humilde. Cucinelli, por ejemplo, sale de una familia de agricultores, de una casa donde había ni luz ni agua. Salvatore Ferragamo, pues ya os podéis imaginar, nacido en el sur de Italia, inmigrante en Boston, que llega allí con una mano delante y otra detrás y que tiene la ayuda de sus hermanos, o Isaac Andic, ¿no? De origen sefardí, procediendo de una familia turca más bien pobre y que en muy pocos años pasó de vender camisas a los amigos a tener una tienda en el Paseo de Gracia de Barcelona, ¿no? Son fundadores, con mentalidad de fundador y que consolidaron legados a otro nivel. Los 4 han sido referentes por algo más que ser buenos empresarios. Supieron sacar lo mejor de sus equipos. Supieron y saben mantener una cierta alma de aspirante. El día que uno se cree ya tan en la cima que ya no puede aprender nada de nadie, ese día solamente le queda una cosa por hacer en la vida, que es bajar. Me impresiona especialmente aquellos que han sabido doblegar la sobreostentación, que es tan dañina, tan innecesaria, tan poco inteligente, en el fondo que es tan mediocre. No olvidar los orígenes es una muestra de consistencia, una forma de homenajear los esfuerzos y los legados de generaciones anteriores. Y no lo olviden, los referentes, aquellos que tenemos por referente, no solamente pueden ser grandes empresarios o grandes directivos. Los referentes siempre son también buenas personas. Liderar es asumir la complejidad sin miedo a la incertidumbre. Es entender que lo importante es
crecer haciendo crecer. El management humanista no es una teoría bonita, es una práctica exigente. Menos artificio, más autenticidad. Menos procesos vacíos, más propósito real. Este podcast existe porque en Inusual sabemos que el liderazgo no se enseña, se vive. Seguimos en el próximo episodio.